En el tapiz de la vida, donde los hilos de la alegría se entrelazan con los del dolor, la música emerge como un lenguaje universal, capaz de expresar todo el espectro de la emoción humana. Es en tiempos de profunda pérdida y angustia que el espíritu humano a menudo encuentra consuelo y expresión a través del poder de la melodía y el verso. Esta es la historia de un músico que transformó la tragedia personal en un resonante himno de esperanza, un testimonio de la fuerza perdurable del espíritu humano. Nuestra historia comienza con un joven músico, un hombre de tranquila intensidad y talento prodigioso. Vertía su corazón y su alma en su música. Su guitarra se convertía en una extensión de sí mismo, sus letras en un reflejo de sus pensamientos y sentimientos más íntimos. La vida, sin embargo, a menudo da giros inesperados, y el destino le tenía reservado un cruel giro. La tragedia golpeó, dejando una herida abierta en su corazón, un vacío que amenazaba con consumirlo por completo. El mundo pareció oscurecerse, sus colores se desvanecieron en tonos grises a medida que el dolor lo invadía. Su música, antes fuente de alegría y consuelo, se silenció. Su guitarra acumulaba polvo en un rincón de su habitación. Durante un tiempo, se refugió en las sombras, perdido en un laberinto de dolor y desesperación. A medida que los días se convertían en noches, el peso de su dolor lo oprimía, amenazando con extinguir las últimas brasas de esperanza en su interior. Amigos y familiares se acercaron a él, ofreciéndole palabras de consuelo y apoyo, pero sus palabras parecían caer en oídos sordos. Estaba atrapado en una prisión de su propio dolor, incapaz de ver una salida. Una noche, mientras estaba sentado solo en su habitación, la luz de la luna proyectaba largas y misteriosas sombras en las paredes. Sintió una atracción irresistible hacia su guitarra abandonada. Sus dedos, rígidos y desconocidos, encontraron vacilantes el camino hacia las cuerdas, y una sola y titubeante nota rompió el silencio. Era un sonido que parecía hacerse eco del dolor de su corazón, una expresión cruda y sin filtrar de su tristeza. Mientras seguía tocando, algo empezó a cambiar en su interior. La música, que antes era fuente de dolor, se convirtió en un conducto para su pena. Vertió su dolor en cada nota, en cada acorde, en cada palabra, dejando que la música lo inundara, lo limpiara. En ese momento de vulnerabilidad y entrega, descubrió un destello de luz en medio de la oscuridad, un atisbo de esperanza que había estado latente en su interior. Inspirado por esta nueva sensación de propósito, comenzó a canalizar su dolor en su música, vertiendo todo su dolor, su ira, su confusión y su añoranza en su composición. Escribía febrilmente. Su pluma corría por el papel como si intentara seguir el ritmo del torrente de emociones que lo recorrían. Las canciones que surgieron eran crudas, honestas y profundamente personales, reflejando la profundidad de su desesperación, pero también insinuando un atisbo de esperanza, un anhelo de curación y redención. Compartió su música con amigos cercanos, al principio vacilante, inseguro de cómo sería recibida. Para su sorpresa, se sintieron profundamente conmovidos por su honestidad y vulnerabilidad. Su música resonó en ellos, haciéndose eco de sus propias experiencias con la pérdida, la angustia y los desafíos de la experiencia humana. Le animaron a compartir su música con el mundo, creyendo que tenía el poder de tocar innumerables corazones. Con una valentía recién descubierta, comenzó a interpretar su música en pequeños locales y cafeterías. Su voz temblaba al principio, pero poco a poco fue ganando fuerza a medida que conectaba con su público. Cada actuación era una liberación catártica, una forma de procesar su dolor y compartir su viaje de sanación con los demás. La voz de su música se extendió, llevada por los susurros y compartida en las redes sociales, atrayendo a multitudes cada vez mayores a sus espectáculos. La canción que se convertiría en su obra más emblemática nació una tarde lluviosa. El cielo gris reflejaba la melancolía de su corazón. Era una melodía sencilla, evocadora y etérea, acompañada de una letra que hablaba de la pérdida, la resistencia y el poder perdurable del amor. La canción, titulada simplemente Himno de la Esperanza, capturaba la esencia de su viaje, su transformación de la desesperación a un lugar de frágil esperanza. Himno de la Esperanza resonó en los oyentes a un nivel profundo, trascendiendo las barreras culturales y lingüísticas. Se convirtió en un himno para los corazones rotos, los perdidos y los que buscan, un testimonio de la capacidad del espíritu humano para encontrar fuerza frente a la adversidad.
Personas de todos los ámbitos de la vida conectaron con la emoción cruda de su voz, la vulnerabilidad de su letra y el mensaje de esperanza que brillaba a través de la oscuridad. La canción se extendió como la pólvora, se compartió en línea, se escuchó en emisoras de radio de todo el mundo y fue versionada por innumerables artistas en varios idiomas. Se convirtió en un fenómeno global, encabezando las listas de éxitos, ganando premios y consolidando el lugar del músico en la historia de la música. Sin embargo, en medio del torbellino de éxito, se mantuvo con los pies en la tierra, humilde ante el impacto que su música tenía en la vida de millones de personas. Pasaron los años, y Himno de la Esperanza siguió resonando en las nuevas generaciones de oyentes. Su mensaje de resistencia y esperanza trascendió el tiempo y las modas, ofreciendo consuelo a quienes navegaban por las complejidades de la vida, la pérdida y el amor. Se convirtió en parte integrante del panorama cultural, apareciendo en películas, programas de televisión e incluso en campañas políticas. El impacto de la canción se extendió mucho más allá del ámbito de la música. Inspiró innumerables actos de bondad, actos benéficos y grupos de apoyo, todos ellos dedicados a ayudar a quienes sufren pérdidas y penurias. El propio músico se convirtió en un símbolo de esperanza, utilizando su plataforma para defender la concienciación sobre la salud mental, la justicia social y la importancia de la conexión humana. Himno de la Esperanza se había convertido en algo más que una canción. Era una piedra de toque cultural, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede florecer y la música tiene el poder de curar, unir e inspirar. La historia del músico es un poderoso testimonio del poder transformador de la música. Nos recuerda que incluso en lo más profundo de la desesperación, la creatividad puede ser un salvavidas, una forma de procesar el dolor, de encontrarle sentido y de conectar con otras personas que han experimentado dificultades similares. Su música trascendió generaciones, culturas e idiomas porque tocó una fibra sensible en la experiencia humana universal, la búsqueda de sentido frente al sufrimiento, el anhelo de conexión en un mundo que a menudo puede parecer aislante, y la creencia perdurable en el poder de la esperanza para guiarnos incluso en las noches más oscuras. El viaje del músico no consistió solo en crear música. Se trató de transformar el dolor en propósito, la vulnerabilidad en fuerza y la desesperación en esperanza. Su historia nos recuerda que todos tenemos la capacidad de convertir nuestras heridas en sabiduría, nuestras luchas en fuentes de fortaleza y nuestras voces en instrumentos de curación y cambio. El legado del músico va más allá de su música, inspirando a innumerables personas a abrazar sus propias vulnerabilidades, a utilizar sus voces para conectar con los demás y a encontrar la esperanza incluso en las circunstancias más difíciles. Su historia nos enseña que nuestras experiencias, por muy dolorosas que sean, pueden transformarse en fuentes de fortaleza, compasión y expresión creativa. Al compartir su viaje a través de su música, creó un espacio para la empatía, la comprensión y la sanación. Demostró al mundo que está bien ser vulnerable, llorar, cuestionar y buscar un significado frente a la adversidad. Nos recordó que no estamos solos en nuestras luchas y que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza se puede encontrar en los lugares más inesperados. Su música sigue inspirando a nuevas generaciones de músicos y oyentes por igual, demostrando que el lenguaje de la música es universal, capaz de tender puentes, fomentar la empatía y recordarnos la humanidad compartida que nos une. ¿Qué canción te ha ayudado a superar un momento difícil? ¿Alguna vez has encontrado consuelo en la música durante un periodo de pérdida o dificultad? La historia del músico nos recuerda que todos tenemos el potencial de encontrar fuerza e inspiración en lugares inesperados. A veces, basta con una sola canción, una melodía que resuene en nuestra alma, para recordarnos que no estamos solos, que la esperanza siempre está presente, incluso en los momentos más oscuros. La música tiene el poder de curar, de unir y de inspirar. Puede ser una fuente de consuelo en momentos de tristeza, un catalizador del cambio social y una celebración de la experiencia humana en toda su complejidad. La historia del músico es un testimonio del poder perdurable de la música para tocar corazones, transformar vidas y dejar una huella imborrable en el mundo. Si te ha conmovido la historia del músico, considera suscribirte a nuestro canal para conocer más historias inspiradoras de resistencia, creatividad y el poder del espíritu humano. Dale a me gusta a este vídeo
y compártelo con tus amigos y familiares, difundiendo el mensaje de esperanza y recordando a los demás que no están solos en sus luchas. Gracias por acompañarnos en este viaje de exploración e inspiración. Que todos nos esforcemos por encontrar la música que llevamos dentro y por utilizar nuestras voces para crear un mundo más compasivo y armónico. Si has llegado hasta aquí, suscríbete a nuestro canal y déjanos un buen like. Gracias por visitarnos. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.